¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Mi alma a cambio de una vida mejor. Relato enviado a través de mi correo electrónico. Tengo 22 años, y esto que les voy a relatar me sucedió hace como un año. Todo comenzó cuando las cosas me empezaron a salir mal. Me iba mal en el trabajo, en mi vida personal, en mis planes. Así que un día, mientras mi novio y yo estábamos juntos, en la desesperación y cansancio, se me hizo fácil hacer un comentario. Le dije a mi novio: estoy harta de que todo me salga mal. Siempre trabajo mucho y nunca tengo dinero. Le voy a vender mi alma al diablo para que las cosas comiencen a salir bien. Él de inmediato me dijo que no dijera esas cosas, que no estaba bien, que estaba loca, y yo me reía por el comentario que había hecho. Unos días después, de la nada las cosas comenzaron a mejorar. Me iba bien, pero no como yo quería. Mi novio y yo nuevamente estábamos juntos, y le platiqué que las cosas estaban mejorando. Pero yo, para molestarlo, volví a sacar el comentario: le voy a cambiar mi alma al diablo, por eso que tanto quiero, para que me vaya mejor. Él me volteó a ver con una cara de molesto y me dijo: ¿otra vez lo mismo? Un día de estos te vas a venir asustando por decir esas cosas. Recuerdo que solo le sonreí y lo seguía molestando diciéndole: ¿por qué no? No me importaría si gozo mi vida como yo quiero. Se me hizo fácil decirlo, pero no sabía que estaba cometiendo un grave error. Esa noche, cuando me fui a dormir, soñé que iba caminando por la calle, en una noche llena de neblina. Recuerdo que la calle topó con un edificio y yo entré ahí. El edificio era muy grande, parecía un castillo abandonado, pero al entrar, la apariencia me daba escalofríos. Parecía un manicomio. Mientras avanzaba caminando por los pasillos, veía todo tipo de personas. Una en silla de ruedas con camisas de fuerza y de aspecto escalofriante. Otras estaban encerradas. Los guardias tenían los párpados rojos e hinchados, como si los hubieran golpeado. Estaban parados y solo me veían caminar sin decirme nada. Comencé a escuchar todo tipo de voces, gritos, lamentos. Muchas de esas voces en otros idiomas. Pero alcancé a escuchar una en especial, una que me decía: aún te puedes salvar, pide perdón. Al escuchar esa voz me detuve en medio del pasillo y volteé a ver hacia atrás mío para regresar, pero uno de los guardias se me acercó y me dijo: sigue avanzando, pronto lo conocerás y será lo mejor de tu vida. Y yo seguí caminando. Al llegar al fondo me topé con un salón muy grande. Era hermoso el lugar, muy elegante. La ropa que yo llevaba puesta cambió enseguida, siendo así un poco más elegante. En medio del salón había un comedor larguísimo con una gran cena y mucha gente sentada comiendo. Eran muchas personas sonriéndome cuando entré, y también había música. Parecía que se trataba de una importante cena. Al final del salón había un trono dorado que llamó mi atención. Al dirigirme hacia allá, había un hombre sentado en él. Era un hombre guapo, pero lo extraño fue que en cuanto lo vi, sentí los vellos de mi cuerpo enchinarse y muchos escalofríos. Era un miedo inexplicable, así de la nada. El elegante hombre me sonreía, pero tenía una mirada penetrante que me veía sin parpadear. Y entonces me preguntó: ¿y bien? ¿Qué es eso que tanto quieres? Te he escuchado llamarme y te traje hasta mi casa. Ahora dime qué quieres y te lo daré. Recuerdo que en mis sueños sentía que me faltaba el aire
y comencé a temblar y a llorar. No, por favor, no quiero. Estoy bien como estoy. Con la voz cortada se lo decía. Al decir esto, el hombre comenzó a poner una cara seria y empezó a transformarse en algo diabólico. Del miedo me hinqué y comencé a rezar, pero no podía. Las palabras las olvidaba del miedo, mientras que las personas que estaban en el comedor comenzaron a gritarme «¡Cállate!», aventándome comida que se transformaba en bichos. Desesperada me los quitaba de encima y todos estaban parados frente a mí haciendo un círculo. Lloraba y gritaba, pero parecía que nadie me escuchaba. Fue entonces que desperté. Estaba muy alterada y empapada de sudor. Aún podía sentir escalofríos y un terrible miedo. Desde ese día comenzaron a pasarme cosas extrañas, como, por ejemplo, escuchaba que me chiflaban desde la esquina de mi recámara. Me prendían las luces, se oían pasos por toda la casa, y lo más feo fue cuando a veces sentía como si me respirara alguien cerca del oído. Yo vivía sola, le tuve que decir a mi novio que se quedara unos días conmigo del terror que sentía. Un día mientras dormíamos, mi novio despertó muy alterado, diciéndome que le habían jalado las cobijas, pero al voltearme a ver, se quedó en shock. Decía que una sombra estaba detrás de mí, a un lado de mi cama. Nos dio tanto miedo que esa noche salimos de mi casa para irnos a quedar en la suya. Le contamos a su mamá todo, incluso lo de mi sueño, y me dijo que estaba muy mal lo que había hecho. Así que fue a bendecir mi casa y después llevamos a un padre. Me dijo que hiciera muchas oraciones y yo así lo hice. Después de esto, volví a soñar que intentaba abrir la puerta de la entrada de mi casa, pero no podía, ya que la puerta estaba muy pesada. En eso, 2 personas que sostenían una caja se me acercaron, y uno de ellos me dijo: «No está contento contigo. Todavía no estás lista para hablar con él, pero te va a esperar por si cambias de opinión». Estiró sus brazos para darme la caja que llevaba y yo la tomé. Al abrirla desperté, y fue la última vez que me pasaron ese tipo de cosas. La última noche en el hospital. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Era la última noche de José en el Hospital San Rafael. Después de un accidente de tráfico y una cirugía de emergencia, finalmente le habían dado el alta. Si todo iba bien, por la mañana estaría de vuelta en casa. Esa noche, José no podía dormir. A pesar de la medicación, el dolor seguía siendo insoportable, y el ambiente del hospital lo tenía inquieto. Los sonidos del equipo médico, los pasos en el pasillo y el murmullo de las voces se combinaban en un zumbido constante que le impedía conciliar el sueño. Pero a medida que se acercaba la medianoche, algo cambió. El hospital se volvió silencioso. José pensó que finalmente podría descansar, pero entonces escuchó algo inusual. Un llanto suave y distante proveniente del pasillo. Curioso, decidió investigar. Con dificultad salió de su cama y siguió el sonido, que lo llevó hasta una habitación al final del pasillo. Al acercarse, vio a una enfermera de espaldas a él llorando. ¿Está todo bien?, preguntó José, tocando ligeramente el hombro de la enfermera. Ella se sobresaltó y se secó las lágrimas. «Lo siento, no debería estar aquí», murmuró. «Es solo que ha desaparecido un paciente». José parpadeó sorprendido. «¿Cómo es eso posible?». «No lo sé», respondió la enfermera con un susurro tembloroso. «Es el señor Rodríguez, un anciano con demencia. Esta noche no estaba en su cama y nadie sabe dónde está». José pensó en su abuelo, que también había tenido demencia, y sintió un nudo en el estómago. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudarla?», preguntó. La enfermera se quedó pensando por un momento. «Solo mantén los ojos abiertos por si lo ves. Estamos organizando una búsqueda en el hospital». Durante la próxima hora, José recorrió los pasillos, las salas de espera
y las áreas comunes. No había rastro del señor Rodríguez. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse y regresar a su habitación, algo llamó su atención. Una puerta entreabierta que conducía a las escaleras del sótano. Con cautela, José bajó las escaleras. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y la luz más tenue. Finalmente, llegó a una antigua área de almacenamiento, y ahí, sentado en una silla de ruedas, estaba el señor Rodríguez, con una expresión confundida en su rostro. «¡Ahí estás!», exclamó José aliviado. «Todos te están buscando». El anciano levantó la vista y sonrió débilmente. «Me perdí», dijo. «Estaba buscando el jardín donde solía jugar cuando era niño». José sonrió sintiendo un profundo alivio. Tomó suavemente su mano y lo condujo de regreso a su habitación. Sin embargo, a medida que caminaban, José notó que la mano del señor Rodríguez estaba inusualmente fría. Al amanecer, cuando José estaba listo para irse a casa, la enfermera que había conocido la noche anterior se acercó a él con una expresión de shock. «Gracias por intentar ayudar anoche», dijo la enfermera con la voz quebrada. «Pero acabo de descubrir algo horrible. El señor Rodríguez fue encontrado sin vida en su habitación esta mañana». José palideció, recordando la fría mano del anciano. «Pero yo hablé con él en el sótano». La enfermera lo miró con terror. «Eso es imposible. Estaba muerto antes de que lo buscaras». José sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de que la noche anterior había estado en presencia de un fantasma. El alma errante del señor Rodríguez, buscando su añorado jardín de infancia. Con ese pensamiento en mente salió del hospital, no solo como un paciente recuperado, sino con un secreto que guardaría para siempre. Mientras el mundo seguía adelante, el espíritu del señor Rodríguez continuó errando por los rincones del hospital, atrapado entre el recuerdo y la realidad. Las noches eran su refugio, y en ellas se le podía ver vagando por los pasillos, atravesando habitaciones y desvaneciéndose en las sombras. Para él, el tiempo ya no tenía significado, y su búsqueda no cesaría. Su alma, marcada por el anhelo de aquel jardín de su infancia, estaba destinada a buscar eternamente ese rincón de felicidad perdida. Ese lugar en el que una vez, siendo niño, había conocido la alegría y la inocencia. La historia del señor Rodríguez se convirtió en una leyenda susurrada entre el personal y los pacientes, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Mi perro actúa raro. No estoy muy seguro si debería contar esto, porque siento que él se da cuenta de mis intenciones. Mi perro lleva viviendo conmigo más de 3 años, y hasta ahora, él era un perro normal. Pero empezó a actuar de manera extraña, desde un día que regresé del trabajo, y lo vi a él y a otros 2 perros de una raza más pequeña, juntos en mi sala. Se veían como si estuvieran platicando, a lo cual yo hice como si no le hubiera dado importancia, porque no quería llamar la atención de mi perro. Lo hice involuntariamente, como un reflejo de supervivencia. Pero desde entonces, mi perro no deja de vigilarme. Me encierro en mi habitación cada que voy a dormir, pero mi puerta siempre amanece abierta. Hoy le cambié la cerradura con la esperanza de que él ya no pueda abrirla. También desde ese día, mi perro ya no me pide más comida ni agua. Él solo la toma de la alacena y toma agua del grifo, o al menos eso creo, porque la llave del grifo siempre está abierta. Igual siempre le compro su comida para que no se enoje, aunque también ha comenzado a tomar comida de mi refrigerador. Estoy tratando de pensar una manera con la cual pueda deshacerme de él, pero no me atrevo a actuar porque sé que una vez que lo haga, sus compañeros irán tras de mí. Creo que lo mejor será actuar como si nada de esto hubiera pasado, y hacerme el tonto hasta que él empiece a ser un perro normal otra vez, hasta que él se dé cuenta que no representaré ningún peligro para su actuación.
Bueno, ya pasaron algunos días desde que les conté lo anterior. Por el momento, el perro sigue actuando igual de como lo describí. Ya gracias a Dios no ha hecho nada más raro fuera de lo que ya comenté. Pero sigue siendo horrible cuando llega la noche. Siento que él me observa toda la madrugada. Casi no duermo nada. La verdad no sé cómo salir de esto. No sé si tenga que deshacerme del perro de alguna manera o solamente ya no volver a mi casa, que a fin de cuentas no es más que un cuarto de renta. A veces estoy viendo la televisión y él está ahí sentado a mi lado como si nada. Creo que lo hace a manera de burla, porque sabe que soy un cobarde que no se atreve a actuar. Hace 2 días le comenté a un amigo sobre esto y me dijo que se quedaría a dormir una noche en mi casa, como si fuera una reunión para pasar desapercibidos. Mi amigo actuó de manera normal, como si no supiera lo del perro. Pero ese día, el maldito perro se hizo el idiota. Solo se la pasó durmiendo todo el tiempo que estuvo mi amigo en casa. Lo bueno es que mi amigo tiene confianza en mí y sabe que no estoy inventando nada. Y pues me dijo que tal vez se dio cuenta de lo que planeaba. Que era, pues, si 2 personas lo veían y declaraban lo mismo, sería más creíble. Hoy estoy escribiendo esto mientras regreso a casa de mi trabajo. Ya no me siento seguro ni escribiendo cerca de él. La verdad ya no sé qué hacer. A este paso, creo que me volveré loco. Nunca le robes a los muertos. Yo era una enfermera novata cuando aquel chico llegó grave al hospital. Estaba quemado, no había nada que hacer. El chico había muerto por salvar a su hermano de las llamas, y lo salvó arrojándolo por la ventana, pero a él se le cayó el techo encima. En aquel entonces me fui con la patóloga a hacer la autopsia. Bueno, solo pasaba los materiales para hacer aquel procedimiento de disección. Cuando la patóloga comenzaba a sacar los órganos, recibió una llamada que ignoró un par de veces, pero como insistían tanto decidió responder. Me quedé sola viendo al joven. Me dio algo de escalofríos, pero estaba ahí parada frente a un cadáver. Tragué saliva y medio toqué su cabeza, y este movió la mano y cayó una pulsera de oro. La tomé del suelo y la puse en sus manos nuevamente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar, y dejó a una compañera para terminar. Salí de ahí y fui con un paciente que necesitaba una enfermera. Después regresé, pero ya todo había terminado. Al día siguiente, en la jornada de noche, recibimos un cadáver. Por curiosidad fui a la morgue y me quedé pálida, pues era la compañera que terminó con el procedimiento del chico. Tenía una mueca en su rostro de terror, y decían que había sido un paro cardíaco su deceso. Tenía poco tiempo trabajando conmigo en la morgue, y lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico de la noche anterior en su muñeca. La patóloga me sacó de la morgue, tomó un cigarrillo y me dijo: jamás le robes o quites las pertenencias a un muerto. ¿Entendiste? Solo moví la cabeza afirmando. La patóloga cogió la pulsera y la metió en el congelador donde estaba el chico. El cuerpo del joven fue incinerado y la familia recogió sus pertenencias, en la cual iba dicha pulsera. Así fue mi primera experiencia en la morgue. El engendro. La gente gritaba enardecida en la plaza del pueblo. Seguían a ese maldito animal, mitad bestia, mitad humano, que los había estado asolando a lo largo de mucho tiempo. A él se le atribuían muchas muertes de infinidad de jóvenes que habían perecido de manera horrible, destrozados de las entrañas y comidas vivas por dentro. A la mitad de sus víctimas se las había encontrado con el engendro encima, y fue así como empezó la cacería de este maldito ente al que habían cercado con antorchas, rifles, palos y piedras. Llegaron hasta la casona en ruinas de Doña Carmen, donde vieron que entró el engendro. Rápidamente echaron abajo el portón de madera y entraron en la casa que en el pasado había sido un palacio, pero que ahora estaba en ruinas. Sus cuartos abandonados, tétricos y lúgubres, solo mostraban desolación.
La gente siguió al engendro hasta el sótano de la casona, convertido en una mazmorra donde estaba la guarida del monstruo. No se sabía hasta ese momento que doña Carmen lo había encubierto a lo largo de todo este tiempo. Pero la gente, furiosa, no quería investigar nada al respecto, pues por el momento solo tenía sed de venganza, y al tener al engendro acorralado, le hicieron frente. Él, enfurecido, gruñía y atacaba con odio y ferocidad sobrenatural. Nadie se atrevía a acercársele más de la cuenta, y al disponerse el engendro a atacarlos con toda su ira, se oyó un disparo que certero dio en uno de sus hombros, lo que provocó aún más su furia, y como un felino salvaje, arremetió contra uno de los agresores, al que rápidamente destrozó. Le cortó un brazo con un simple zarpazo y lo mató con sus fuertes fauces. Inmediatamente se oyeron infinidad de disparos y golpes, propinados por la turba, pero la bestia no sucumbió sin antes haber matado a otro de sus verdugos. Al terminar la bacanal de sangre, el engendro yacía casi sin vida en el oscuro sótano. La gente lo maldecía, y así terminaron los días de inseguridad y miedo entre los moradores de Cuicatlán, Oaxaca. Registraron la casa en busca de doña Carmen, y la encontraron destrozada, al igual que a las demás víctimas. Al parecer, ella se hacía cargo del engendro, pero según parecía, había perdido el control sobre este. Pero lo que no se sabía era de dónde salió ese demonio, considerado así por lo terrible de sus actos. Y entonces, una partera retirada que había servido a esa familia hace 20 años, rompió el silencio y contó una historia que nadie se habría imaginado. A mediados del siglo XIX, a la llegada de los migrantes españoles a Cuicatlán, se fueron realizando múltiples matrimonios entre nativas y españoles, como fue el caso de doña Carmen Matus, esposa de un importante español. El matrimonio solo tuvo una hija, que fue la dicha del padre y el más preciado tesoro de la madre. Pero tras una larga enfermedad, el señor Matus murió, no sin antes dejar a sus dos amores en una condición económica inmejorable. Carmen se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su hija Casia, a quien no dejaba de cumplirle hasta el más caro de sus deseos. Pero en esa época, las reglas sociales pesaban más que otra cosa, y el hecho de que un simple tendero pretendiera a su Casia no le pareció en lo más mínimo a doña Carmen. En un principio solo se limitaba a evitar algún encuentro entre los enamorados, que para entonces ya no podían vivir el uno sin el otro. Los intentos de Carmen por separar a su hija de quien consideraba un don nadie eran en vano, e incluso trató de echar mano de sus amistades y conseguir entre ellas un buen partido para la muchacha, pero nada surtía efecto. Un mal tiempo provocado por la llegada de un huracán a costas oaxaqueñas coincidió con la ida del tendero a la capital del estado para adquirir víveres, y aunque el tiempo empeoraba, la necesidad era mucha, así que él se arriesgó a pasar por el temporal. Pasaron los días y no se supo de él. Mientras, al pueblo llegó el aviso de que el huracán se había llevado a mucha gente y que no se habían recuperado todos los cuerpos. Doña Carmen respiraba al fin tranquila, pero Acacia no podía aceptar que su amor no regresaría. Pasadas algunas semanas, Acacia pidió hablar con su madre, ante quien reconoció la pérdida de su enamorado, y a cambio le pidió que aceptara la llegada de un hijo, del que era el humilde tendero. Doña Carmen actuó enfurecida, se puso como loca y gritó a su hija que jamás aceptaría la llegada de ese bastardo a su casa. Inmediatamente indagó cómo podía deshacerse del problema. Consultó con algunos doctores de sospechosa ética, pero todos coincidieron en que por lo avanzado del embarazo no se podía intentar nada sin un alto riesgo. La desesperación la hizo llegar hasta la bruja Casilda, conocida por mala y por su falta de escrúpulos. A doña Carmen no le importaba el cómo, solo deseaba deshacerse de ese niño a como diera lugar. La bruja dio a la señora un brebaje hecho con hierbas desconocidas, que debía darle a la muchacha todos los días hasta que perdiera la criatura. Doña Carmen lo hizo al pie de la letra, pero no surtía efecto. Así pues, volvió donde la bruja y le dijo que no le iba a pagar nada, que era una charlatana y que sus porquerías no servían para nada. Casilda se limitó a decirle que se tragaría sus palabras y que se acordaría de ella por el resto de su vida.
La mujer se resignó a la llegada del niño, pero solo para después deshacerse de él. Con el paso del embarazo, odiaba más y más al fruto de aquel amor, hasta que llegó el momento del alumbramiento, para el que dispuso que lo atendiera una partera. Doña Carmen seguía de cerca todo lo que pasaba, desde fuera de la habitación de Acacia, y solo esperaba el momento oportuno para sacar a ese niño de su casa. Un terrible grito de horror de la partera hizo que la señora entrara rápidamente a la habitación, y se encontró con un cuadro aterrador. Su hija yacía muerta, con un rictus de dolor en el rostro. Pero todavía faltaba lo peor. El niño estaba todo deforme, con unos cuernos saliendo de su cabeza. Gemía como un animal, y estaba cubierto con la sangre de su madre, a quien había destrozado por dentro. Fue así como doña Carmen decidió encerrarse en la casona junto con el engendro por más de 20 años, tiempo en el cual la bestia maldita vivió alimentándose de las entrañas de sus víctimas. Los moradores de Cuicatlán supieron así que ese engendro era el nieto de doña Carmen, y que ella pagó su maldad sufriendo al lado de un monstruo creado por el odio y las malas artes de una bruja. Sobre la anciana pesaron los remordimientos durante toda su vida, mientras la bestia cobraba nuevas víctimas, hasta que el valor de la gente terminó con el engendro. La voz de la muerte. Llevo aproximadamente 4 años viviendo con un terror del cual no he podido dejar de pensar. Cuando lo intento contar a familiares o personas cercanas a mí, terminan burlándose y creyendo que lo hago para llamar la atención, y ya me desesperé. Pienso contarlo por aquí, y así finalmente alguien pueda entenderme. Fue en junio. Recuerdo que era una noche aproximadamente como a la 1 de la mañana, con mucha lluvia y truenos que jamás había escuchado en mi vida. De esos truenos que solo parece que se escuchan en las películas. Se me hacía un poco extraño que sonaran así esa noche. Estaba solo y buscaba con qué entretenerme. Ese día solo tenía mi computadora prendida buscando videos en internet, y en las sugerencias apareció un video bastante raro que me llamó la atención, lo cual me hizo darle clic. Empecé a ver un video muy extraño llamado La voz de la muerte. Comenzaron a salir imágenes muy raras de caras de muñecas, algunas con los ojos sangrando, otras con una cara triste, y poco a poco comenzaron a salir imágenes que en internet no se pueden ver, como personas descuartizadas, niños y mujeres mutilados, y de fondo tenía una voz bastante rara y escalofriante. No entendí nada de lo que decía, pues estaba muy distorsionada. En ese momento me entró una sensación muy extraña, que sentí como me recorrió todo mi cuerpo. Fue algo así como desesperación. Nunca me había pasado. Cerré la ventana y empecé a respirar muy fuerte, con una desesperación muy rara. Me dio asco y no creí que fuera cierto lo que vi. Me atreví a poner una vez más el video, y saber así si solo fue mi reacción la que me hizo sentir esa desesperación. Decidí ver todo el video esta vez. Empecé a ver el video con una sensación extraña que no era miedo, pero sentía que mi cuerpo estaba muy frío. Lo continué viendo y justamente cuando acabó, se fue la luz. En el preciso momento, en el video que terminó. Me espanté demasiado y mi corazón latía muy rápido. Intenté actualizar la página y obviamente no había internet, así que cerré la ventana. Traté de utilizar la lógica y pensar, había sido la tormenta o algo que ocasionara que la luz se fuera. Me asomé a la ventana y toda la colonia estaba sin luz. Cuando dejé de mirar, justamente escuché un ruido en la cocina. Busqué una linterna y bajé las escaleras con muchísimo miedo. Las piernas me temblaban y las manos me sudaban como nunca. Bajé y vi una luz. Era la luz de mi refrigerador abierto, con la luz prendida. No me lo expliqué. Por lo del apagón, si hubiera llegado la luz, me hubiera dado cuenta. En fin, caminé hacia el refrigerador y cuando iba a cerrarlo, escuché otro sonido. Mi corazón sentía que estallaba y yo tenía ganas de llorar. Nada tenía sentido.
Cuando comencé a subir las escaleras, mi computadora estaba reproduciendo el video una vez más. Era imposible. No había luz, por lo tanto no había internet, y yo había cerrado la ventana. Mis piernas comenzaron a temblar, y yo ya no podía más. Intentaba cerrar la ventana del video y no podía cerrarla. Se había trabado. Ni siquiera el volumen le podía bajar. Entre la voz del video se escuchaba una risa que yo no había escuchado en las reproducciones que había hecho antes. Entre esas risas y la voz, escuché cómo decían mi nombre. Imaginé que cualquier cosa me podría pasar y moriría. Después me acerqué a mi ventana y vi que las luces de la calle ya estaban encendidas. Salí corriendo de mi casa temblando. Yo estaba más pálido que nunca. No podía buscar a nadie. Se burlarían de mí y no me creerían. Esperé a que llegara la luz. Mis familiares llegaron y no me creían el por qué estaba así. Entramos a casa y el refrigerador estaba cerrado y mi computadora apagada. Nunca me creyeron ni lo han hecho a la fecha. Lo peor es que he estado a punto de morir varias veces y me he salvado de milagro. Sé que esa fue una señal de que pronto moriré. He intentado buscar ese video para mostrarlo, pero jamás lo he vuelto a ver. En esta ocasión les presentaré unos relatos muy propios de la temporada de fiestas patrias. Uno de ellos no es necesariamente escalofriante y tétrico como el otro, pero forman parte de nuestra cultura. Aunque hay discrepancias entre que si fueron hechos reales o simplemente son leyendas. Para celebrar estas fechas patrias, hablaremos sobre 2 platillos típicos que se preparan en estas fechas, y al menos así conocer un poco más sobre lo que se consume tradicionalmente en estos festejos. Investigación, adaptación y redacción, por la doctora Emma Pellicer. El macabro origen del pozole. La tradición de comer pozole en septiembre siempre había estado vinculada a la cosecha de un tipo particular de maíz. Nos referimos al maíz cacahuacintle, variedad de grano blanco, grande y harinoso, ya que era la única fecha del año en la que se podía encontrar. Aunque actualmente el pozole se consume todo el año, a lo largo y ancho del territorio mexicano, pero sigue siendo muy significativo en las fechas patrias. En los años 1300 y 1521, el pozole era un platillo preparado en honor del dios Xipe-Totec, preparado bajo el mandato del emperador Moctezuma, con ingredientes muy característicos de la región, como el chile, maíz y verduras, y que podían ser modificados según el territorio en el que se preparara. Aunque el arqueólogo Enrique Vela explica que el pozole tiene un antecesor mesoamericano, como la mayoría de los platillos de la gastronomía mexicana. En este caso se trataba de un guiso llamado tlacatolali, que traducido al español significa maíz de hombre. Por otra parte, se dice que tiene su origen en el caldo molido pozotl, que los indígenas hacían mezclando el maíz cacahuacintle con agua. La palabra pozole viene del náhuatl pozolli, que significa literalmente espumoso, porque durante la nixtamalización se hace mucha espuma. Durante el periodo prehispánico se le consideraba un platillo ceremonial, por lo que solo podía ser consumido por el emperador o tlatoani, los sacerdotes de más alto rango y algún guerrero, pero solo se consumía en ocasiones muy especiales. Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, documenta que en las culturas prehispánicas se practicaba la antropofagia. Según las crónicas y documentos como el Códice Florentino o el Magliavecchiano, se menciona que los antiguos nahuas preparaban una especie de sopa con granos de maíz y la carne empleada era humana. Pero, ¿por qué se le consideraba un platillo ceremonial al pozole? Se describe todo un proceso para su preparación, siendo lo primero el ritual del sacrificio. La carne humana provenía posiblemente de los guerreros capturados de otras regiones, y que eran sacrificados en ritos de adoración al sol. Entre más alto era el rango del guerrero capturado, mayor era el carácter ceremonial y sagrada la carne que se utilizaría para este platillo. El significado de sacrificio es llegar a lo sagrado. En este sentido, se pensaba que lo más sagrado era el corazón,
y luego cada parte del cuerpo tenía un nivel de sagrado. Se tiene documentado que los sacerdotes hacían una incisión por debajo de la caja torácica y por ahí introducían la mano para sacar el corazón. Acto seguido, salía una especie de esencia que se pensaba era lo que alimentaba a los dioses. Según la cosmogonía nahua, una vez fuera el corazón, el cuerpo era aventado escaleras abajo del templo mayor. Cuando se hacían estos rituales, los guerreros estaban siempre pendientes para recuperar el cadáver y llevarlo a la zona donde se preparaba el cuerpo en piezas, es decir, eran desollados, desmembrados y humados para el consumo de los habitantes. Al parecer, Fray San Bernardino de Sahagún hace mención que este caldo se le ofrecía al Tlatoani, que en aquel entonces era Moctezuma, y se le ofrecía con el muslo derecho del guerrero, pues según era la parte más rica para consumir, pues al parecer contaba con el mejor sabor y textura, mientras que el muslo izquierdo y los brazos se destinaban a quienes realizaban el sacrificio y al guerrero que lo capturó. El resto de la carne se repartía entre la familia del guerrero, así como entre los nobles, gobernantes, demás guerreros y los habitantes del barrio. En algunos registros se menciona que se preparaba el tlacatlaoyi y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o caxete, con su caldo y su maíz cocido. También se dice que algunas partes se desmenuzaban y se utilizaban no solo para hacer pozole, sino también para preparar otros alimentos como los tamales. Entonces, el comer carne del vencido era algo ritual y ceremonial, porque quienes consumían la carne se sentían como un guerrero poderoso, es decir, creían que el poder, las habilidades y las fortalezas del guerrero sacrificado pasaban a quien lo comía. Por ahí se dice que los sacerdotes utilizaban en sus ceremonias el pozotl con carne de niño. Cuando los españoles y evangelizadores llegaron a colonizar, les causó horror esta práctica. Se cuenta que cuando Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador de la Nueva Galicia, entró a Tonalá, Jalisco, fue recibido por la reina Itzoapilli Saponcintli y sus cortesanos, con danzas y un suculento pozole. Al acercarse Nuño a la olla para ver lo que había en ella, porque olía muy bien, se dio cuenta que en el maíz había restos humanos, por lo que iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo, exhortando a la reina y a los tonaltecas a ya no comer carne humana. Independientemente de la región, los españoles comenzaron a introducir especies de animales que no existían en el territorio mexicano, para así desarraigar el consumo de carne humana en el pozole, sustituyéndola por carne de cerdo principalmente, ya que aparentemente tiene un sabor similar a la carne humana, y de paso adaptar el calendario santoral y litúrgico de la Iglesia Católica. Por otro lado, Bernal Díaz del Castillo, en Historia Verdadera de la Nueva España, escribió: se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto. De hecho, se dice que al emperador Moctezuma, dentro de los platillos que le presentaban para comer, uno de sus preferidos era el pozotl, que traían de la región de Guerrero, al que le adicionaban carne de xoloscuincle o venado. Sin embargo, los perros típicos de la cocina mexicana se denominaban itzcuintlis, y dado el parecido con la palabra xoloscuincle, se cree que se consumían estos últimos. Sin embargo, lo que en realidad se consumía era tepezcuintle o paca común, también conocido como huaga o lapa. Se dice que el sabor de su carne es muy parecida a la del cerdo, aunque más exquisita. Quizás sea por ello que no fue difícil adaptar para los españoles la carne de cerdo al pozole. También se descubrió que del maíz se podía hacer una salsa llamada sulitl, de la cual no encontramos más información. Se sabe que por las fechas de cosechas y en el tiempo de lluvias se le llegaba a agregar flores de calabaza, y esto hacía que fuera un alimento especial y en honor a Tlaloc, dios de la lluvia. Así que, después de contarte todo esto, ¿tú cómo lo consideras? ¿Será verdad o simplemente una leyenda? Leyendas y mitos de los chiles en nogada. La versión más popular. También tiene algunas variantes que te contaremos, pero independientemente de ello, la leyenda versa así.
Agustín de Iturbide, para quienes no lo conozcan, fue general del ejército, uno de los libertadores más importantes de la historia mexicana y oficialmente el primer emperador de México. En aquel entonces, uno de los hombres más queridos por los mexicanos. Según cuenta la historia, días después de firmar los tratados de Córdoba con el nuevo y último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú, documento oficial del Acuerdo de la Independencia de México, Agustín de Iturbide decidió visitar la ciudad de Puebla el 28 de agosto de 1821 para dar gracias a Dios y unirse a las celebraciones de San Agustín, así como festejar de paso su cumpleaños. Cuando el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez se enteró que Agustín de Iturbide y el ejército insurgente se dirigían a la ciudad de Puebla, quiso sorprenderlos con el mejor recibimiento. Los pobladores de Santa Mónica apoyaron al obispo y recibieron al general con mucha alegría y efusividad, entre adornos y flores que representaban los colores del ejército trigarante, colores que más tarde se convertirían en el emblema nacional mexicano. Posteriormente, se realizó la ceremonia religiosa dedicada a San Agustín y al terminar, se le invitó a un banquete ofrecido en su honor. Algunos cuentan que dicho banquete estuvo compuesto por 14 tiempos, entre los que se incluyeron los platillos más finos de la gastronomía poblana, y se comenta que fueron elaborados por las religiosas de los diversos conventos de Puebla, ya que al parecer tenían el mejor sazón y elaboraban las recetas más originales. También se dice que el obispo encomendó a una congregación el platillo más importante y memorable de la tarde. Una versión dice que fue a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, otras dicen que fue a las monjas de Santa Teresa, y algunas otras que fue a las monjas clarisas. Sea como sea, se trataba de monjas. Se relata que Iturbide no probó alimento alguno, argumentando malestar estomacal, pero la realidad era que temía ser envenenado por los fanáticos de la hegemonía española, que lo consideraban traidor, o por los mismos insurgentes. Sin embargo, dicen que cuando le presentaron los chiles en nogada, inventados en su honor por las monjas agustinas, Iturbide no pudo resistir la tentación y comió hasta saciarse. Cruz Coutinho menciona que las monjas retomaron una receta antigua que ellas mismas habían elaborado por el año 1714. Se trataba de unos chiles rellenos dulces, bañados en salsa de nuez, pero al parecer le hicieron algunas modificaciones, ya que eran para un personaje muy importante. De esta manera, el chile rebozado y cubierto por la salsa blanca tendría los 3 colores de la bandera del ejército trigarante, creándose así los chiles en nogada, y sirviéndose por primera vez al general Agustín de Iturbide hace 202 años. A partir de entonces, estos chiles se convirtieron en el platillo predilecto de Iturbide, y es así como los chiles en nogada aparecen en la historia de México, a la par de la confirmación de la independencia, el 28 de agosto de 1821, que además coincidía con el cumpleaños de Agustín de Iturbide y los festejos a San Agustín. Mucha coincidencia de eventos, ¿no creen? La segunda versión es la versión romántica de la leyenda, que dice así. El escritor y cronista Artemio del Valle Arizpe recopila esta versión, que tiene que ver con una historia amorosa. La historia cuenta que 3 hermanas poblanas conocieron en la Ciudad de México a 3 oficiales de los que quedaron profundamente enamoradas. Los oficiales participaron en la Guerra de Independencia, pero habían prometido a sus novias de encontrarse nuevamente en Puebla. Cuando la guerra llegó a su fin, las jóvenes mujeres estaban muy emocionadas porque sus novios regresaban a verlas. Así que para darles la bienvenida, las hermanas decidieron crear un platillo especial con los colores del ejército, por lo que cada una buscó un ingrediente que lo representara. Se cuenta que sin recurrir a ningún recetario, las hermanas rezaron a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para que las iluminara y pudieran crear un platillo delicioso. Dicen que los chiles en nogada que prepararon no solo las volvió famosas con los enamorados, sino también con la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, esta historia tiene una variante, la cual dice que las hermanas acudieron con las monjas agustinas para que les prepararan un platillo novedoso para darles la bienvenida a los novios, que resultó ser los chiles en nogada. Seres del más allá.
Me habían invitado a pasar un fin de semana en la casa de una pareja amiga. No suelo hacer viajes a este tipo de lugares. Soy una persona más de la ciudad. Pero la idea de despejarme un poco me agradó bastante. Mi destino estaba a más de 800 kilómetros. Subí al auto e inicié el viaje. Pasaron algunas horas de estar conduciendo y decidí parar a descansar un poco en una estación de servicio. Pedí un café, luego caminé un poco para estirar las piernas. Me fumé un cigarrillo y volví a mi auto. La noche se hizo presente. Las luces en la ruta eran muy escasas. La noche estaba despejada, pero no había luna. No tenía manera de guiarme. Intenté llamar por teléfono a mis amigos, pero no tenía señal en el teléfono. Bajé la velocidad ya que tampoco conocía la zona. Hice algunos kilómetros más. A la distancia, pude ver una pequeña luz entre tanta oscuridad. Me acerqué hasta ese lugar. Llegué hasta una hermosa cabaña. Detuve mi auto, me bajé y me acerqué a la puerta. Toqué y, desde adentro, se escuchó la voz de una señora mayor. ¿Quién es? Señora, buenas noches. La molesto un segundo. No soy de la zona y creo que me perdí. ¿Me podría ayudar a ubicarme, por favor? La puerta se abrió. Salió una pareja de viejitos. Él me preguntó: ¿a dónde tienes que llegar? A la cabaña de la familia López. Le muestro las indicaciones que me dieron. Saqué un mapa que tenía, le mostré y me dijo: tienes que seguir 3 kilómetros más. Pasas una ladera y te encontrarás con esa cabaña. Les agradecí y volví al auto y continué con mi viaje. Siguiendo sus indicaciones, llegué a la casa de mis amigos. Ya era hora. Pensé que te habías perdido, me dijo. ¿Me perdí? Y soltamos una carcajada. Al entrar destapamos unas cervezas, hablamos un rato y me preguntó: ¿y cómo llegaste si te perdiste? Paré en una cabaña unos kilómetros más abajo y le pregunté a unos viejitos. Ellos me dijeron cómo llegar. ¿De qué cabaña hablas? La que está más abajo, como a unos 3 kilómetros. Por acá no hay ninguna cabaña. Sí está la que era de los Gómez, pero esa está en ruinas, me dijo. No, ¿qué ruinas? Esa cabaña es hermosa por lo poco que pude ver. Seguimos hablando un rato más del tema. Yo estaba cansada, agotada del camino, así que me fui a la habitación. Me di un baño y me fui a dormir. A la mañana siguiente me levanté, nos sentamos a desayunar y volvió a salir el tema de la cabaña. Le volví a explicar cómo fueron las cosas y me dijo: mira, ven, vamos. Nos subimos a su camioneta. Condujo por el mismo camino que yo la noche anterior. Al llegar al lugar encontramos una cabaña completamente abandonada. En ruinas, se podría decir. No puede ser. Te juro que anoche me paré aquí mismo. Esta cabaña era de los Gómez, una pareja de viejitos, pero que ya fallecieron hace más de 10 años. Como ves, nadie te pudo haber guiado desde aquí. Leyendas mexicanas sobre el origen de los temblores. Tras los más recientes sismos fuertes que ocurrieron en México, casi todos ocurridos el 19 de septiembre, pero en diferentes años, 1985, 2017 y 2022, algunas personas comenzaron a recordar viejas leyendas mexicanas que son poco conocidas, pero que también hablan sobre el origen de los sismos. A continuación, les hablaré sobre 4 de ellas. Número 1. El origen de los temblores, leyenda maya. Existe una antigua leyenda mexicana que cuenta que hace mucho tiempo, en estas tierras existió una enorme, larga y hermosa serpiente de cascabel, de alegres y brillantes colores. Para avanzar, arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera, pero tenía algo que la hacía distinta a las demás, y era que iba expulsando agua por su cola de cascabel a su paso. Algunos la describieron como una cola de manantial, una cola de agua transparente. Cuentan las personas mayores que conocen la leyenda que las personas de todos los pueblos les encantaba esa serpiente, pues iba regando los cultivos y dondequiera que pasaba dejaba algún bien, trayendo además dicha, alegría y felicidad a todos los rincones de la tierra. Dicen que los niños reían y saltaban de alegría al verla,
y los mayores le ofrecían alimentos cuando se acercaba a sus poblados. Parte de la leyenda dice así: la serpiente avanza. La serpiente de colores recorría la tierra. La serpiente parecía un arco iris juguetón cuando sonaba su cola de maraca. Allí iba por montes y llanos, mojando todo lo que hallaba a su paso, dándoles de beber a los plantíos, a los árboles y a las flores silvestres. Allí iba por el mundo, mojando todo, regando todo, dándole de beber a todo lo que encontraba a su paso. Pero un día, los hombres discutieron y pelearon por primera vez. Se dice que por algo insignificante, de ese tipo de cosas que posteriormente se convirtieron en el origen de muchas disputas. Y la serpiente, al ver aquello, se alejó y desapareció, llegando así la sequía en la tierra, muriendo muchos cultivos, y los hombres pasaron hambre durante algún tiempo. Cuando los hombres dejaron de pelear, la serpiente volvió a aparecer, llegando hacia el final de la sequía, volviendo a florecer todo. Se dice que del corazón de la tierra salieron frutos, y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero cada vez que los hombres discutían, la serpiente desaparecía durante un tiempo, pero regresaba, para cerciorarse si los hombres ya habían dejado de pelear y se habían perdonado, y volver a pasear así por toda la tierra. Sin embargo, un día los hombres discutieron más fuerte de lo acostumbrado, lo que llevó a una terrible pelea, que se convirtió en guerra, que duró durante años y años. Y se dice que fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre de la faz de la tierra, y los hombres no volvieron a verla jamás. Cuenta la leyenda que la serpiente se fue a vivir al fondo de la tierra, donde ahí permanece casi inmóvil, que lo hizo para no ver las disputas entre los hombres, y que sale al exterior de vez en cuando para comprobar si ya no hay guerras, y si ya se perdonaron. Y dice así: y de vez en cuando, sube y se asoma a la superficie. Al mover su cuerpo, sacude la tierra y abre grietas. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar. Ella desaparece. Y como todo sigue igual, se vuelve a esconder bajo tierra, hasta su próximo regreso. Leyenda número 2. Tepeyoyotl, el dios mexica de los terremotos. Esta leyenda tiene sus raíces en diferentes manuscritos y códices de la época prehispánica, donde Tepeyoyotl era considerado el poderoso y temible dios mexica de los terremotos y representado por un jaguar. Algunos expertos creen que es una representación de una personalidad alterna del dios Tezcatlipoca, ya que ambos son jaguares y portan vestimentas muy parecidas: vendas horizontales sobre el rostro, barba, venda en la frente, espejo en la sien, tocado de plumas de garza de quetzal y color amarillas, mechón colgante, collar con cascabeles y cuchillos alrededor del cuerpo. De acuerdo con el códice telleriano Remensis, su nombre significa corazón de la montaña, interior de la tierra, y hace referencia al sonido que hace la tierra antes de que llegue a ocurrir un temblor, como un latido o un rugido. Por otra parte, en el Códice Vaticano Latino, describe al jaguar como un animal muy terrible y considerado no solo como un mal pronóstico, sino el peor de todos, y se le consideraba como un eco de la voz. Un dato peculiar sobre el dios Tepeyoyotl es que no vivía en alguno de los 13 cielos como otros dioses, sino que se refugiaba en las profundidades de la tierra. Se dice que cuando esta deidad sale de su cueva, ruge tan fuerte que genera un eco con un sonido ensordecedor, como si crujiesen las montañas, al mismo tiempo que rasga la tierra con sus garras, que es lo que provoca los movimientos de la tierra, es decir, los temblores o sismos. Ante tanta coincidencia en las fechas de los sismos que han ocurrido, quienes recordaban la leyenda sugirieron que esta podría ser una de las posibles respuestas para ellos.
Leyenda número 3. Los perros y los temblores. Existen muchas teorías que aseguran que los perros, así como muchos otros animales, son capaces de saber que se acerca un terremoto. En México, existe una leyenda sobre esto, y que ha pasado de generación en generación, como un cuento ligado al valor de la prudencia, y dice así. Se cuenta que hace mucho tiempo atrás, los dioses prehispánicos crearon a todos los animales, entre ellos al perro, y desde que fue creado era un animal muy confiado y amistoso, pero tenía un pequeño defecto, que era el de nunca utilizar el sentido de la prudencia, pensando que no le podría pasar nada, hasta que un día, un terrible terremoto afectó una zona donde vivía una gran comunidad de perros, mientras que la mayoría de los demás animales corrieron a toda velocidad para protegerse del movimiento de la tierra. Los perros solo siguieron caminando, sin buscar refugio. Algunos perros gritaban, no será para tanto, mientras que otros decían, la verdad es que la tierra tiembla mucho, pero no hay que temer nada. La fuerza del movimiento de la tierra fue de menor a mayor, empeorando cada vez más y provocando terribles derrumbamientos de viviendas y montañas. Muchos perros quedaron muy malheridos y otros tantos murieron. Para cuando todo volvió a la calma, los perros supervivientes se reunieron para reflexionar sobre aquello que les había pasado. El líder de los perros les dijo, a partir de ahora, viviremos siempre alerta y seremos los primeros en darnos cuenta de que se acerca un gran temblor en la tierra. Ya nunca nos pillará un terremoto más. Y fue a partir de entonces que los perros son capaces de sentir antes que el hombre la proximidad de un terremoto. Leyenda número 4. Los cargadores del mundo. Leyenda de Chiapas. Cuentan que los dioses, después de crear el mundo y un tiempo después a las personas, decidieron nombrar a 4 de ellas para que sostuvieran el mundo, conociéndoseles como los cargadores del mundo. Sin embargo, el mundo pesaba tanto que sus cargadores se cansaban. Así pues, se les ocurrió a los dioses nombrar a 4 personas más para que se turnaran y pudieran sostener al mundo cuando las otras 4 personas se cansaran. Se dice que es en el justo momento en el que el mundo tiene que pasar de unas manos a otras, cuando se nota el temblor en la tierra, como si fuera un terremoto. ...19 de septiembre de 1985... día que nunca será olvidado en México. Eran las 7:19 de la mañana, cuando comenzó un sismo con magnitud de 8.1, causando destrozos por toda la ciudad, así como incontables víctimas y fallecidos. A partir de ese desastre, surgió una leyenda, que asegura que algunas de las víctimas de ese sismo, al parecer todavía no pueden descansar en paz. Si bien hubo víctimas fallecidas de todas las edades, siempre causaron un mayor impacto emocional el fallecimiento de niños inocentes que no alcanzaron a sobrevivir. Los autores de estas historias al parecer son anónimos, pues se han perdido con el tiempo, y se dice que estas no fueron las únicas historias, que sucesos similares ocurrieron a otras personas que vivían en la misma ubicación, un predio de la Ciudad de México en el que al parecer había una escuela que se derrumbó y donde muchos niños quedaron atrapados entre los escombros, y se cuenta que algunos siguen merodeando por la zona. Aquí te presento las 2 historias. Historia número 1. Los niños del terremoto, 1985. Don Ernesto era un hombre ya mayor que se había mudado a un edificio de apartamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo. Sus hijos nunca lo visitaban, y mucho menos le habían dado nietos, ya que siempre estaban demasiado ocupados en sus labores diarias, y sinceramente a él le daba lo mismo. De todos modos, nunca le habían gustado mucho los niños. Llegó el mes de septiembre y, como de costumbre en la noche, se encontraba en su departamento preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala para mirar la televisión un rato. En el trayecto, iba bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita justo a su lado y sentarse en su cómodo sillón. Un instante después,
Cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió al ver que la taza había desaparecido. Desconcertado miró a su alrededor, buscando su taza, cuando de repente unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina. Pero cuando volteó, no había nadie. Y hablando para sí mismo, murmullando, expresó: «No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas». Regresó a la cocina para mirar si de casualidad había olvidado ahí su taza de café, pero no había sido así. Cuando regresó a la sala, observó que la taza estaba justo en el lugar donde la había dejado. Entonces, comenzó a escuchar unas risitas infantiles, las cuales le pusieron la carne de gallina y los cabellos de punta. Muy alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su hogar, y fue cuando se topó con su vecino de al lado, que volvió a hacer unas compras. «Buenas noches, vecino», le saludó. «Ni tan buenas», dijo don Ernesto. «¿Cómo nadie me advirtió que había niños en este edificio? Acaban de jugarme una broma muy pesada, pero ya verán cuando sepa quiénes son, y vaya con sus padres a armar un escándalo. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí?» «No, don Ernesto. Debe estar equivocado. Aquí no viven niños. Pero si yo los acabo de escuchar». «Cálmese, don Ernesto. ¿Qué escuchó exactamente?» «Pues risas y susurros. De alguna manera se metieron a mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar. Mocosos irrespetuosos». Don Ernesto, el semblante del vecino se tornó pálido y se veía preocupado y un poco dubitativo. Le dijo: ¿Sabía usted que este edificio se construyó sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85. ¿No lo recuerda usted?» «Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía, nos tocó evacuar nuestra casa. Pero vecino, ¿eso qué tiene que ver con los niños?» «Todo, don Ernesto. En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se les pudo sacar a tiempo». «¿No estará usted insinuando que...?» Don Ernesto sintió otro escalofrío. Mientras tanto, el vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar. «No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha escuchado, o visto, o incluso ambas cosas. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Están muertos y no le hacen daño a nadie. Lo único que quieren es jugar. Buenas noches». Don Ernesto volvió a casa, temblando, y a partir de ese entonces, decidió simplemente ignorar las risitas que escuchaba de vez en cuando. Historia número 2. Los niños fantasmas del terremoto. Una pareja se había mudado a su nueva casa. Se encontraban tranquilos y en paz, a pesar de tener que arreglarla. A las 2 semanas de vivir en esa casa, tuvieron la oportunidad de un descanso entre semana, pues había un día festivo y no tenían que ir a trabajar, así que el plan era levantarse tarde. Pero eso no sucedió. Ya de mañana, de pronto comenzaron a escuchar en la parte de arriba unos pasos, ligeros y suaves, que corrían de un lado al otro. El esposo, pensando que era el perro, se levantó para sacarlo, pero este estaba echado en sus pies, por lo que un poco extrañado y asustado, fue a ver qué era lo que ocasionaba el ruido. Pero no pudo notar nada. La habitación estaba completamente vacía, ya que aún no la habían convertido en una recámara de su agrado. Y de la noche a la mañana comenzaron a ocurrir sucesos que no podían explicarse. Todo comenzó con la presencia de pequeños pasos por todo el hogar. Era habitual que se encontraran en una habitación ambos y que escucharan a alguien caminando en otra habitación. Otros sucesos que les llegaron a ocurrir fueron los objetos perdidos y movidos del lugar, por lo que a veces perdían tiempo intentando encontrar las cosas que necesitaban en ese instante. Hasta que un día comenzaron a escuchar risitas y cuchicheos a lo lejos al descubrir el objeto perdido. Las risitas parecían como de niños cuando se ríen después de hacer una travesura, pero por más que buscaban no encontraban a nadie. Hasta que un día se percataron de que alguien los veía por las ventanas y se escondía cuando ellos volteaban hacia esa dirección. Pensaron: al fin descubrimos al que nos hace las travesuras. Pero cuando intentaron hablarle y acercarse, desapareció rápidamente. Sin embargo,
se fueron dando cuenta que no solo era un pequeño, sino varios, porque eran muy diferentes sus rostros. Pero todos huían rápidamente en cuanto ellos trataban de hablarles y acercarse a ellos. Llegó un momento en que ya no se les hizo raro verlos escondidos y asomándose por todos lados. Al parecer les gustaba observar la broma y ver lo que hacían para encontrar las cosas que les escondían, pero eso no significaba que lo disfrutaran ellos dos. Y por más que los buscaban por toda la casa, dentro y fuera, no los encontraban. Así que comenzaron a buscar a los niños por los alrededores, y pues nada. Llegaron a pensar que eran los hijos de los vecinos, pero cuando lo pensaban bien, ellos no podían ser, pues algunos no tenían hijos, otros apenas recién nacidos, y otros tenían ya jóvenes, pero nadie de la edad de los niños que ellos veían. Un día, ya muy molestos, salieron a reclamar a los vecinos, para decirles que controlaran a sus hijos, y que dejaran de entrar a su casa a esconderles las cosas. En eso andaban cuando uno de sus vecinos, un señor un poco mayor, les explicó que en el predio en el que ahora vivían ellos y la mayoría de los vecinos, hubo una de las tantas escuelas que se derrumbaron durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el más destructivo en la historia de la Ciudad de México, y donde murieron muchos niños, y que se cree que sus espíritus siguen vagando en el lugar, llenándolo de risas, bromas indefensas, juegos inocentes. Les aseguró el vecino que el alboroto llega a ser tal que parece que viven dentro de la escuela en sus mejores épocas, sobre todo en el típico horario de clases, y que eso lo escucharían solo cuando descansaran del trabajo entre semana. La pareja estaba atónita de lo que escuchaba, y se notaba el miedo en sus caras, por lo que su vecino les dijo: ya se acostumbrarán. Muchas vidas se perdieron violentamente durante aquel día del terremoto. A la fecha, algunos de sus planteles educativos fueron puestos de pie de nuevo, y dicen que pueden verse frecuentemente pequeños niños traslúcidos, que desaparecen entre las paredes o pasan corriendo de un lado a otro, buscando asistir a clases, aún después de muertos. Así como todos aquellos lugares que fueron convertidos en algo más, también conservan aquella alegría, siendo objetos de bromas las personas que laboran o habitan en ellos. Estas dos historias quizá les pueda causar escalofrío y miedo, pero lo triste es pensar que todas esas almas siguen vagando por ahí sin encontrar su descanso. No juegues con juguetes durante la noche. Cuando era pequeña, cada vez que se acercaba la madrugada, mi abuela me decía que no jugara con los juguetes, pues cosas malas podrían pasar. Mi abuelita Licha, desde que nació, vivió en un pequeño pueblo de la Huasteca Potosina. Su papá, mi bisabuelo, trabajaba en un rancho, y su mamá, mi bisabuela, se dedicaba a las labores del hogar. Mi abuelita cuenta que cuando ella tenía 6 años, su mamá estaba embarazada, y durante algunos meses tenía mucho sueño, por lo que se dormía temprano, independientemente si su esposo hubiera llegado a la casa o no. Los días jueves, mi bisabuelo solía llegar muy noche, ya que él se juntaba a beber en una cantina con sus amigos y su patrón. A pesar de ser muy pequeña, mi abuelita Licha, ella no podía conciliar el sueño si no llegaba su papá, así que ella lo esperaba en la cocina, que estaba frente a la puerta principal, jugando con sus juguetes, los cuales básicamente eran una muñeca de trapo y un changuito de plástico. Faltaba poco para ser Día de Muertos, y mi abuelita, como todo jueves en la noche, estaba jugando. Cuenta que alrededor de las 12 de la madrugada, alguien tocó a la puerta 3 veces. Ella pensó que era raro, pues su papá nunca tocaba. Además que, en ese entonces, no ponían llave a la puerta. Mi abuelita se subió a un sillón que daba a la ventana, y se asomó para ver quién era. Y aunque no se podía ver del todo, ya que no había luminarias, no parecía que hubiera alguien ahí. Sin embargo, cuando miró entre la oscuridad frente a su casa, se percató que había unos ojos rojos observando por todo el patio de la entrada. Mi abuelita sintió algo de escalofríos, pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas, así que mejor decidió regresar a jugar. Después de unos minutos, volvieron a tocar la puerta 3 veces. En esta ocasión, ella ya estaba un poco asustada, pero aún así volvió a asomarse, pero seguía sin poder ver a nadie.
aunque aquellos ojos rojos cada vez estaban más cerca de la puerta. Mientras ella veía asombrada, volvieron a tocar la puerta 3 veces. Fue entonces que se echó corriendo al cuarto de su mamá, pero ella no despertaba por nada, así que decidió acostarse junto a ella abrazándola. Mientras mi abuelita estaba bajo las sábanas acurrucada, podía escuchar que volvían a tocar por 4ª vez. No sabe de dónde, pero agarró fuerzas para ir a ver. Cuando ella llegó a la cocina, se percató de algo que antes no había puesto atención, pues abajo de la puerta se podían ver las sombras de unos pies. Realmente había alguien ahí. Mi abuelita estaba llena de terror. Se encontraba paralizada. Poco a poco, como pudo, miró hacia la ventana, y para su desagradable sorpresa, aquellos ojos rojos del patio ahora estaban pegados al vidrio. Se estaban asomando hacia adentro. Mi abuela, llorando, preguntó: ¿quién anda ahí? Cuando de pronto, la voz de un niño respondió: soy Paquito, ¿me invitas a jugar? Mi abuelita no sabía qué hacer, pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza. Así que mientras abrazaba a su changuito, se atrevió a abrir la puerta, sin pensar que lo que había en el otro lado la perturbaría por tantos años de su vida. Pues lo que había ahí sí era un niño, pero no estaba vivo. El pequeño tenía un rostro pálido como la muerte, y sus ojos eran completamente negros como un cielo sin estrellas. Su ropa estaba muy sucia, parecía como si hubiera salido desde la tierra. Mi abuelita, de la impresión, dejó caer su juguete y de manera lebrestada le cerró la puerta en su cara y se puso a gritar como loca: ¡vete! ¡Vete de aquí, por favor! En eso, llegó mi bisabuela, espantada por los gritos, y mi abuelita se echó a llorar, diciendo que había un muerto afuera. Cuando mi bisabuela abrió, no había nadie, ni siquiera el juguete de mi abuelita. Al día siguiente, ya más calmada, mi abuelita le contó todo lo que sucedió a sus padres, y ellos a su vez les contaron a algunos de sus conocidos. Unos días después, una señora como de 90 años, la habitante más grande del pueblo, le contó a mi abuelita que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche, y menos en fechas del Día de Muertos, pues es cuando las almas en pena deambulan por nuestro mundo. Dijo que jugar a esas horas podría atraer niños difuntos que no tienen con quién jugar. Y aunque suene un poco nostálgico, sigue siendo igual de peligroso, pues la señora también le dijo: Lichita, cuidado, los espíritus no vienen solos. Si hubieras invitado al niño a pasar, otra historia estaríamos contando. Al día siguiente de la charla, era 2 de noviembre, y cuando mi abuelita, junto a sus padres, fue a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón, se les pusieron los cabellos de punta al ver que el changuito de mi abuelita reposaba sobre la tumba de un niño llamado Paquito. Desde entonces, mi abuelita les advierte a los niños: no juegues con juguetes durante la noche. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte estaba en el hospital y se detuvo frente a la puerta de una habitación. Entró y vio a una niña de 11 años, durmiendo en una cama mientras 2 médicos conversaban. La muerte puso la mano en la frente de la niña y a través de la telequinesis comenzó a ver la historia de esta niña como si fuera una película. Como en un filme, la muerte vio a una prostituta en la esquina ofreciendo sus servicios a un carro que pasaba. La siguiente imagen, la prostituta estaba embarazada, pero con un cigarrillo en la boca continuaba vendiendo sus caricias en la calle. Esa era la madre de la niña. La siguiente imagen muestra a la prostituta abandonando al bebé en la puerta de una casa rica. La empleada de la casa encontró a la niña y llamó a las autoridades. En la siguiente escena, la niña tenía 8 años. Era de talla pequeña y recibía golpes en la nuca de los otros niños del orfanato. Ella sufría acoso por su baja estatura, y cuando estaba en su habitación, por la noche clamaba a Dios: Dios del cielo, envía una familia para cuidarme, y pido que perdones a los otros niños. Me lastiman con insultos y golpes, pero yo los perdono. En la siguiente escena, la niña tenía 10 años.
y estaba en el comedor del orfanato, cuando de repente se desmayó y cayó en el suelo. Varias monjas que trabajaban en el orfanato corrieron a ayudarla. Luego, los médicos estaban conversando con unas monjas, y uno de ellos dijo: «Tiene 4 tumores cerebrales». Una de las monjas comenzó a rezar. Después de esto, la muerte retiró su mano de la frente de la niña. Era notable que la muerte dejó caer una lágrima de sus ojos. Tan chiquita y ha sufrido tanto. No puedo matarla, pensó ella. Hola, Ángel. Quien está hablando en tu mente es tu jefe, el destino. Tienes que matar a esta niña ahora, dijo el destino, hablando en la mente de la muerte. Pero, vuestra santidad, destino, ella es tan joven y no merece esto. Si fuera un asesino o una persona mala, todo bien, pero ¿una niña inocente?, respondió la muerte. No se trata de merecer. ¿Cuántas personas mueren en el mundo y son inocentes? Yo también recibo órdenes. No elijo a quién matar. Solo tenemos que mantener el equilibrio en el mundo. Si todos siguen vivos, pronto no habrá comida o lugar para todos. Por cada uno que nace, siempre hay 2 o 4 que mueren. Y desafortunadamente, esta niña fue elegida. Es triste, pero es para un bien mayor, explicó el destino. No puedo, vuestra santidad. No puedo. No puedo, vuestra santidad, respondió la muerte. Hazlo. Es una orden de tu superior. No puedes desobedecerme. Soy el destino. Mi mente dice que sí, pero mi corazón dice que no. Yo he matado a mucha gente, pero esta vez me siento diferente. Tiene que haber otra salida. Tiene que haber algo que pueda hacer. No quiero hacer esto, dijo la muerte. No hay otra manera. Nadie puede escapar de su propio destino. La muerte, reticente, sacó su guadaña de la espalda, apuntó a la niña dormida y, con lágrimas en los ojos, cortó la vida de la niña. La niña solo suspiró. Luego, la muerte dejó caer su guadaña al suelo, haciendo un sonido ensordecedor, y lloró sobre el cuerpo de la pequeña. Las lágrimas caían en el rostro de la niña. Mientras tanto, el destino hablaba en la mente de la muerte. Buen trabajo. Nos vemos en el próximo. La muerte se preparó para salir de la habitación cuando escuchó la voz de la niña decir: «Ya me siento mejor». La muerte miró hacia atrás y vio a la niña viva, radiante, pareciendo mejor que antes. Sin entender, la muerte dijo: «¿Cómo estás viva? Acabo de matarte». La muerte no sabía que las lágrimas derramadas sobre la niña la curaron de su enfermedad y la devolvieron a la vida. Existe una frase que dice: «Las lágrimas de un ángel son raras, pero cuando caen es por una razón especial. Esto se debe a que son milagrosas, hasta el punto de cambiar el destino». Años después, la muerte nota que la niña fue adoptada por una familia, quienes le dieron amor y una buena vida, porque también era el destino del ángel de la muerte el estar ahí, en ese lugar, para cambiar la vida de la niña. No dejes veladoras prendidas por la noche. Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche, argumentando que alguien se había metido a su casa, y es que ambos vieron a un hombre pasar por el patio. Estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato, así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara. Afortunadamente vivíamos a 2 calles de su casa, así que no tardamos en llegar. Pero al entrar a la casa no encontramos a nadie. Mi hermana estaba hecha un manojo de nervios, al igual que mi sobrino, así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco, cuando de repente grita mi marido: «¡Ya te vi!». Salió corriendo a toda prisa hacia el patio. Nosotros salimos tras de él también, solo para darnos cuenta que nuevamente no había nadie. «Esto no puede ser posible»,
replicaba mi esposo. Si yo lo vi bien clarito. Ay, Javier, te dije que andaba un hombre aquí, pero ustedes no me querían creer, respondió mi hermana. Ya cálmense los dos. De seguro ya se fue el fulano ese. Ha de haber estado bien escondido. Les dije para tranquilizarlos. No, Sonia, me respondió mi esposo molesto. No hay forma de que ese muchachito se haya ido. Ve, está todo bien asegurado. Ay, Javier, no se puede desaparecer de la nada. A lo mejor te lo imaginaste, al igual que mi hermana. Ya te dije que no. No nos imaginamos nada, Sonia. ¿Cómo es que los dos lo vimos claramente? Pues no sé. Aparte, ¿qué no dices que es imposible entrar si todo está bien asegurado? Por eso mismo es que no lo entiendo. Decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana, pero yo estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación. Hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando cuando escuchamos un pequeño golpe, y al voltear, lo primero que vimos fue a un joven que se asomaba por la puerta del patio. Nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada del chico, seguía sin aparecer. ¿Ahora sí me crees?, me dijo mi hermana. Yo solo asentí con la cabeza, pues ahora aquel muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana de la sala. Sonia, ¿estás bien?, me decía mi esposo al verme que empezaba a palidecer. Le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió tras de él. Nos quedamos helados por unos minutos. Todos estábamos demasiado nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que el joven cambiara de lugar con tanta rapidez. Vayan por doña Manuela, pero no le comenten nada, dijo mi esposo. Nos fuimos a toda prisa por ella, pues según decían los vecinos que doña Manuela podía ver y hablar con los muertos, y aunque no se dedicaba precisamente a eso, ella había ayudado a mucha gente de los alrededores. ¡Doña Manuela!, le gritaba mi hermana mientras golpeaba insistentemente su puerta. «¿Pero qué escándalo, muchachas?», contestó la señora algo molesta. «Nos manda Javier, mi esposo, señora. Trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted, para que lo revisara. Según dice, traer tremendo empacho». «Muchachas tan mentirosas», respondió doña Manuela. «Ese Javiercito no tiene ningún empacho. De lo que hay que curar a mi muchachito es del susto. Así que vamos, pues». No le respondimos nada, pues Javier quería saber qué tan buena era, y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo. Al llegar a casa, mi esposo nos recibió con un café y, casi de inmediato, doña Manuela comenzó a decir: «Ya te vi, condenado chamaco». Nos quedamos en shock al escucharla, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven. «¿Pasa algo, doña Manuela?», le preguntó mi esposo, fingiendo no saber de lo que hablaba. «Pues me trajeron para ver qué quería este joven, ¿qué no?», repuso la señora. «Sí», le contestó mi hermana temerosa. «Acércate, muchacho», le decía doña Manuela a la nada. «¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere?», le preguntaba yo nerviosa. «Simón, ¿eres tú?», preguntó doña Manuela bastante sorprendida. «Un teléfono, rápido, por favor». En ese momento Javier sacó su celular y se lo dio. «Marca este número, hijito, que yo no le entiendo esos aparatos», dijo doña Manuela. Después de marcar, esta preguntó por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal. «Martina, ¿dónde está Simón?». «Ay, Manuela, Simón se nos fue». «Martina, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Aquí tengo a Simón enfrente. Estas gentes acudieron conmigo porque había un ser que los molestaba, pero al llegar me di cuenta de que es Simón». «¿Cómo me vas a decir eso, Manuela?», contestó Martina. «¿Cómo? ¿Hay más?», interrumpió doña Manuela. «¿Cuántos más son, Simón? Pero, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Estás seguro de eso?». Nadie entendíamos qué pasaba.
Solo veíamos a la señora hablarle y gritarle a la nada. Martina, Simón dice que busca a sus amigos, que salieron de una fiesta pasada la medianoche. Después escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó estaba aquí en la colonia. ¿También murieron los otros jóvenes, Martina? Con Simón fueron 3, Manuela. Pero dime qué es todo esto. Tu nieto, Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto. Al decir aquello, salieron volando las tazas del café y comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente. Cálmate, muchacho. Tienes que ser fuerte y buscar la luz. Tú, al igual que tus amigos, ya no pertenecen aquí. Por Dios, Manuela, dime lo que está pasando, dijo Martina al otro lado del teléfono. Martina, investígame dónde tienen velando a los otros muchachos. En un rato más voy para allá. Al colgar, nos explicó que el muchacho no tenía idea de que estaba muerto, y al enterarse de esto, entró en la etapa de negación. Por eso había comenzado a aventar las cosas en señal de desaprobación. ¿Y qué podemos hacer, doña Manuela?, preguntó mi esposo. Llevarlo, hijito. Llevarlo a que vea a sus amigos, para luego llevarlo a donde lo están velando a él, y así de una vez por todas se dé cuenta que ya no está vivo. Oiga, doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros si ni siquiera lo conocemos?, repuso mi hermana. Ay, muchacha, has de haber tenido alguna veladora prendida, ¿verdad? Sí, le prendo una todos los días a San Juditas, doña Manuela. Ya ves, eso fue lo que pasó entonces. Al pasar su alma por aquí y ver la luz, aquí se quedó. Por eso nunca debes prender velas durante la noche, ya que las almas que andan en pena buscan la luz para poder trascender. En eso sonó el celular de Javier y era doña Martina, que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio. Después de colgar, doña Manuela gritó de nuevo. «Es hora, muchacho. Es hora de que te desengañes». Llegamos al primer velorio y nosotros por respeto nos quedamos afuera. Solo entró doña Manuela y lo que decía ser el espíritu de Simón. De ahí salimos de inmediato porque, según doña Manuela, Simón había golpeado la tapa del féretro tan fuerte que estuvo a punto de caer. Por tal motivo, decidimos evitar ir al segundo funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón. Antes de entrar, les pedimos que desalojaran la sala, pero sus padres se negaron rotundamente. Así que sin más se dirigió doña Manuela al féretro, y allí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida, pues se escuchó un horrible grito, como de dolor. Todos los asistentes salieron corriendo de la sala de velación, cuando los innumerables arreglos florales comenzaron a salir volando en diferentes direcciones. Las sillas comenzaron a temblar en simultáneo. Todo aquello parecía sacado de una película de terror. ¡Basta!, gritó doña Manuela. Tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí. Todo se logró mantener tranquilo por un momento, así que decidimos ir afuera a tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor, y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo, y el cristal del mismo totalmente rasguñado. Doña Manuela decidió que nos marcháramos, pues esa alma de aquel joven atormentado no estaba dispuesta a marcharse por el momento. Por eso les digo, no olviden apagar sus veladoras por las noches. No vaya a ser que corran con la misma suerte que yo, y un alma en pena se quede aferrada en sus casas. La hija del diablo. Esta leyenda empieza en Sombrerete, Zacatecas, en la época de la colonia, cuando llegó de quién sabe qué lugar una familia diferente, compuesta únicamente por madre e hija. En aquel entonces, eso era muy poco visto. La madre, de nombre doña Juliana, y la hija llamada Lucía, poseedoras de una belleza sin igual. Así pasaron los días,
y cada vez más ambas mujeres atraían las miradas de todos los hombres. Pero Lucía atraía en especial el deseo y miradas de don Manuel de Ordóñez. Era el más rico minero de toda esa región, miembro de la corte. Él quedó enamorado de la hermosa Lucía, y aprovechando su situación, inmediatamente después de que la conoció, le pidió la mano a su madre, cosa que le fue negada. Varios fueron los intentos de don Manuel para pedir la mano de Lucía, pero siempre recibía la misma respuesta de la madre. Lo lamento mucho, pero al padre de Lucía no le gustará que ella se case con usted. Un día domingo, después de las 5 de la tarde, Lucía caminaba por la plaza del pueblo sin sospechar que era observada por don Manuel, el cual, al tenerla cerca, se abalanzó contra de ella, intentando besarla. La joven trató de gritar, pero don Manuel lo impidió, tapando su boca y diciéndole: «Tienes hasta hoy a las 8 de la noche para aceptarme. Si no lo haces, te va a pesar». Y la soltó bruscamente, lo que hizo que cayera sobre el pasto de la plaza. La mujer regresó a su casa y le contó a su madre lo que había pasado. En punto de las 8 de la noche, sonó la campana principal de la puerta, anunciando la llegada de don Manuel a la casa de las dos mujeres. En esta ocasión, llevaba a modo de ofrenda cofres repletos de plata y oro zacatecano, pidiendo nuevamente la mano de Lucía. Pero la joven, tomando el valor de que su madre estaba ahí, le dijo: «Entienda, don Manuel, jamás me casaré con usted. El solo hecho de pensarlo me da asco, y lo aborrezco. Déjeme en paz». Don Manuel, con el orgullo ofendido, se levantó de su asiento y caminó hasta la joven con actitud amenazante. Pero la madre se interpuso y con una mirada enérgica lo corrió de la casa. El rico las miró y les advirtió que su comportamiento les pesaría. Sin decir más, ordenó a sus peones tomaran los cofres y salieran de ahí. Y en su casa, don Manuel tomó de un cofre varios frascos de veneno y ordenó a sus sirvientes que lo vaciaran en los bebederos de los animales, y ellos así lo hicieron. Como resultado de su acción, a la mañana siguiente todos los animales del pueblo estaban muertos, bajo circunstancias que nadie se explicaba. Al anochecer, nuevamente llamó a sus sirvientes y ordenó que quemaran todos los cultivos, y ellos así lo hicieron. Él mismo, esa noche, con ayuda de carbón, pintó por la barda trasera de la casa de las dos mujeres unas huellas extrañas y dibujos raros, sin que nadie se diera cuenta. Muy temprano a la mañana siguiente, se escuchaba la campana de la casa de las dos mujeres. Al abrir el portón, ingresaron alguaciles e investigadores de la Santa Inquisición, acompañados de don Manuel, el cual pidió hablar a solas con las mujeres. «Ya saben que en el pueblo andan diciendo que hay brujas aquí. Esos son inventos de la gente», respondió doña Juliana. «Pero el pueblo las señala a ustedes. Desde que llegaron, se han muerto muchos animales y han encendido las cosechas, sin olvidar que atrás de su casa se ven huellas y símbolos extraños». Las dos mujeres se espantaron al comprender que si el pueblo las acusaba, podrían morir a manos de la Inquisición. «Pero yo puedo ayudarlas. Soy un hombre muy poderoso y la Inquisición escucha mis consejos. Puedo desviar la atención a alguien más, pero quiero a Lucía de esposa». La madre y la hija se negaron rotundamente, y don Manuel indicó a los alguaciles que se las llevaran. El día del juicio llegó y aunque ellas decían que eran inocentes, don Manuel había pagado muchos testigos para que mintieran y dijeran que ellas eran brujas. Así que todas esas evidencias ayudaron al representante de la Inquisición para que diera su veredicto, condenándolas a morir quemadas en la hoguera. El día de la ejecución, ambas mujeres se veían sucias y con evidentes muestras de ataques físicos en su contra. Entonces Lucía, mirando a todo el pueblo, les dijo: «Malditos, malditos todos ustedes que nos han condenado siendo inocentes. Pero les digo que mi padre vendrá a acabar con todos y cada uno de ustedes y con todo el pueblo, porque mi padre es el demonio». Sin dejarlas terminar, don Manuel encendió la hoguera y de ella salían gritos aterradores, los cuales se escucharon por todo el pueblo.
Al día siguiente, el terror empezó a correr por todo el pueblo, ya que se encontraron los cadáveres calcinados de don Manuel y de todos sus servidores. En sus rostros se podía ver una mueca de espanto y de terror. Así, toda la gente que las había acusado fueron muriendo uno a uno de la misma manera. Se cuenta que por las noches había un viento muy fuerte que se escuchaba como si fueran los gritos de aquellas condenadas. La gente, muy arrepentida y con temor de morir, acudió al sacerdote del pueblo y le explicaron que don Manuel les había pagado para que testificaran en contra de las dos mujeres. Les dio unas cruces benditas para que las colocaran en puertas y ventanas y así evitar que el demonio entrara. Así lo hizo la gente, pero por las noches el viento parecía empujar puertas y ventanas, tirando las cruces al suelo. Así que nuevamente fueron en busca del sacerdote para pedir auxilio. El sacerdote entonces decidió colocar cruces en los cerros para evitar que el diablo pudiera entrar al pueblo. Se cuenta que con esa acción terminaron los muertos y los fenómenos extraños que sucedieron en aquel pueblo. Actualmente, si visitas Sombrerete en Zacatecas, podrás ver que en todos los cerros hay cruces blancas, que son aquellas que el sacerdote colocó para expulsar al demonio. Pero los más viejos cuentan que por las noches, si prestas atención, en el viento pueden escucharse los lamentos de aquellas dos mujeres que aún hoy en día piden venganza. La mensajera de los olvidados. Una historia real y actual del cementerio del Saucito en San Luis Potosí, México. La maestra de primaria llegó a clase con los ojos brillantes de lágrimas. Los niños se preguntaban qué era lo que le pasaba, pero no se veía triste. Algo como una sonrisa se dibujaba en sus labios. Ella no pudo guardarse la experiencia que acababa de tener y decidió compartirla con los niños. Esto fue lo que les contó. Tuve un sueño, como tantos sueños raros o divertidos, extraños o atemorizantes. Un sueño más, eso pensé al principio. Era una niña que me hablaba y me decía que fuera yo a visitar a mi padre, que lo tenía muy olvidado. Aquello no me hizo impresión, era un sueño después de todo, pero igual decidí ir a visitar a mi papá. Era cierto que hacía mucho tiempo no limpiaba su tumba, ni ponía en ella un ramo de flores. Mi padre descansa en el cementerio más antiguo de la ciudad de San Luis Potosí, el Panteón del Saucito. Lamento decir que la suya es una más de tantas tumbas que yacen olvidadas, sin un familiar o un amigo que se ocupe de quitar la hierba, de limpiarlas, de demostrar un poco de cariño por quien bajo de esa lápida reposa. Así, a la mañana siguiente, me dispuse a visitar a papá. Me ocupé de su sepultura y hablé con él por un rato. Le dejé unas flores, una oración. Me despedí y me dirigí hacia la salida. Cuando caminaba sobre la avenida principal donde se encuentran las tumbas más antiguas y hermosas del cementerio, me llamó la atención una, bastante reciente. No era una tumba convencional y parecía un poco fuera de lugar. Cuando me acerqué, no resistí la tentación de mirar a través de las pequeñas ventanas. Aquello era una casa de muñecas, limpia y arreglada. A la puerta, jarrones de flores frescas y dos pequeños arbolitos hacían guardia. En el interior, dispuestos con primor, angelitos de diferentes formas y estilos, muñecas y peluches, y al fondo, sentí que mis pies perdían el piso. Al fondo, en una fotografía, estaba ella, la niña que soñé, y quien me había entregado el mensaje de mi padre. Después de todo, no había sido un sueño nada más. No pude reprimir el llanto. No sé si lloraba de tristeza, de remordimiento, de alegría o de agradecimiento. No lo sé, pero no podía parar de llorar y de sonreír al mismo tiempo. Como pude, regresé a mi casa, después de fijarme bien en el nombre de la pequeña mensajera, Paulette Viridiana, para contarlo a todo el que quiera escucharme, para decirles que nuestros muertos necesitan que les recordemos,
que los visitemos y que oremos por ellos, para decirles que yo lo sé porque Paulette me lo dijo. La clase estaba en silencio. Las lágrimas brillaban ahora también en los ojos de los niños, en cuyas mentes trataba de tomar forma la tumba del abuelo o de aquella querida tía a la que no habían vuelto a visitar, y en cuyos corazones recién nacía el deseo de volver a acariciar aquella lápida y hablar frente a ella como lo hacían en vida de ese ser querido. Una pequeña alzó tímidamente su mano. Al indicarle a la maestra que podía hablar, la niña solo dijo: «Maestra, yo la conocía. Paulette era mi prima». Saliendo de la escuela, la niña corrió a casa de su tía. «Tía, te manda a felicitar mi maestra». Y le contó lo sucedido a la mamá de Paulette. Y la mamá de Paulette me lo contó a mí mientras pintaba la casita de muñecas, un día antes del cumpleaños de la niña, porque ahí, en el cementerio, le hacen su fiesta cada año. Y contando esta historia, aquí y allá, hoy sé que Paulette acostumbra a visitar en sueños a quienes tienen a sus difuntos en el olvido, para pedirles que les dediquen unos momentos. Si sueñas a una pequeña que te recuerda a tus muertos, no eches el sueño en saco roto. Seguramente es Paulette, y el mensaje que te entrega tiene un remitente que sufre por tu olvido. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.